Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, estamos con ustedes una semana más aquí en Cámara Español y también, por supuesto, con Masa Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, te acompaño en esta revisión de noticias y en este resumen, podemos decir, de los últimos meses al menos, porque pararemos las próximas semanas hasta el mes de septiembre. Y Masa, te dejamos el mando para que nos cuentes un poco qué temas, aparte de todos los que hemos comentado sobre Israel, Donald Trump, la guerra contra Irán, el petróleo y otros asuntos que han marcado la actualidad, y otros temas de los que nos han hablado y de los que precisamente sí que te gusta comentar aquí en Radio Sefarad, precisamente por eso, porque no se habla de ellos. Sí, la verdad es que ahora que vamos a tomarnos un pequeño mes de vacaciones, dan ganas de echar un poquito la vista atrás, todo lo que hemos ido viendo este año y cómo nos vamos reencontrando siempre con el mismo problema en lo que es la cobertura de Israel. Y yo creo que tiene que ver, como también lo hemos hablado aquí contigo, tiene que ver con más temas, ¿no? Es un problema del periodismo. Un periodismo que se ha ido convirtiendo en los últimos años en una especie de herramienta ideológica más que una herramienta informativa. En un periodismo donde el periodista tiene más ganas de contarnos decirnos cómo tenemos que sentirnos y qué tenemos que pensar, más que en darnos los elementos para que elaboremos nuestro propio pensamiento y elaboremos nuestra propia capacidad de comprensión y ética, y donde decidimos un poquito cómo vemos el mundo nosotros mismos. Digamos que hay una especie de imposición, y esa imposición viene dada a través de los hechos que se nos cuentan y a través, sobre todo, de lo que decías, ¿no? De los hechos, de todo aquello que se nos omite en una información. Y eso lo hemos tenido mucho, lo hemos visto mucho este año, no solamente por supuesto, en una información que hago, recuperando un término de un artículo que había escrito Marcelo Huío en nuestra página, la que Israel se ha convertido en una especie de comida rápida, ¿no? Como una especie de junk food, donde es muy fácil opinar al respecto, es todo como algo inmediato, es una especie de prêt-à-penser, que dirían los franceses, ¿no? Como algo, ya está todo pensado de antemano y te lo dan. Y en ese sentido hemos visto grandes palabras que se han ido aplicando sin ningún tipo de rigor. Este año no ha sido el mayor año, pero por ejemplo genocidio, este famoso término genocidio, que se ha ido cayendo poco a poco dentro de los mismos tribunales, pero que esa parte ya no nos la traen a los medios. Mira, te cuento, por ejemplo, ahora mismo hemos visto, nos han hablado constantemente de la cantidad de periodistas, ¿no? que decían Israel asesinaba periodistas. Bueno, ahora un poco más en la frialdad, iba a decir posguerra, no es posguerra porque estamos todavía, ¿no? O están ellos todavía, pero en esta frialdad posterior, Hamas y la Yihad Islámica y otros grupos han ido poniendo los nombres de sus mártires, o sea, gente de su organización terrorista, y muchos de ellos eran esos periodistas que nos habían vendido. Entonces de repente te das cuenta que esa cosa de que Israel buscaba matar periodistas adrede no era exactamente. Muchos de esos periodistas son o eran terroristas. Claro, el impacto de la primera noticia, Israel mata terroristas, es muy difícil luego desmontarlo cuando vas trabajando sobre la verdad. Yo quiero creer que de algún modo llega, y yo quiero creer que en ese sentido, por ejemplo, las redes sociales han sido muy útiles, y este es uno de los grandes problemas, las redes sociales, al tener una especie de libertad total, que en cierta medida muy buena porque tienes acceso a toda la información, pero en otras malísima porque también tienes acceso a cualquier mentira. Bueno, pero por lo menos te pone encima de la mesa, y yo creo que el público, quiero creer que es suficientemente inteligente o va a querer serlo como para ir eligiendo las cosas mejores. Y ahí esta información de los periodistas estaba, de los periodistas que no eran periodistas, quiero decir, estaba. Y muchos medios la omitieron, y la omitieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque como ya hay creada una especie de narrativa en la cual
todo lo anti-israelí vale y pasa, lo hemos hablado muchas veces, cómo Hamás es la fuente prioritaria del periodismo cuando se habla de la guerra entre Israel y Hamás. Que no pasa nada por dar la versión de Hamás, hay que dar la versión de Hamás, es súper importante dar la versión de Hamás, pero tienes que dar también la de Israel y tienes que darla en el contexto de explicar qué es Hamás y qué es Israel, es decir, qué es un grupo terrorista que atenaza, asesina a su propia población, que es un Estado democrático con todos los fallos que quieras que tenga un Estado democrático, pero un Estado democrático con sus contrapoderes, con sus filtros, con sus opiniones confrontadas. Es decir, un Estado democrático puede tener fallos como los tienen todos. Todos los tienen. Este es un Estado democrático que está en guerra, con todo eso lo que implica. Pero no puede ser un Estado democrático confrontado a un grupo terrorista que, recordemos, inicia una guerra, utiliza todo el dinero que le llega para crear túneles, para crear toda una serie de infraestructuras, para secuestrar y para esconderse ellos detrás y exponer a los civiles a una muerte prácticamente segura cuando disparan desde detrás de ellos. Eso es Hamás. Entonces, cuando están cuando te están hablando de las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, tienes que saber que es Hamás. Los mismos que te dicen que matan a un periodista que luego resulta que era un miembro de Hamás. Entonces, todo esto es información objetiva que está ahí, pero a la que no tenemos acceso o a la que muchos medios no nos dan acceso. Igual con la hambruna, ahora parece ser que hay unas nuevas, todavía no he estudiado bien el informe, pero estaba viendo un informe de la misma ONU que habla de que en Gaza realmente es uno de los lugares con menos hambruna entre los países de la zona. Insisto, todavía no he visto el informe, pero parece ser que es un informe ONU. A ese no hemos tenido acceso. Tenemos acceso en grandes titulares cuando nos decían Israel bombardea la. Y luego resulta que no era Israel, pero esa parte no la tenemos acceso en grandes titulares. Es decir, el disparo es fácil, ¿no? Esa cosa de la comida de basura, rápido, es contra Israel, inmediato. Luego resulta que a lo mejor hay otras cosas por ahí, pero el arreglo posterior o el reconocimiento, ese o no llega o llega chiquitito. Entonces, creo que esto lo hemos visto este año, como lo hemos visto en años anteriores. Insisto, creo que las redes sociales nos han ayudado a poner un poquito más de no sé si de más de información. No, mucha mala, por supuesto, pero también han puesto sobre la mesa una serie de platos a los que no hemos tenido acceso a través de los grandes medios. Y esto es un poquito lo que yo creo que habría que exigir. Que no nos digan lo que tenemos que pensar, que no nos insistan lo que tenemos que sentir, que nos permitan que nosotros nos hagamos una idea. Que luego puede haber alguien que te diga, no, mira, me parece muy bien que jamás haya entrado y asesinado y todo esto, bueno, a él y sus propios criterios. Pero que no te oculten la información, que no te digan, no, jamás no entró y asesinó. Que no haya una especie de omisión, que esto lo ves mucho. Por ejemplo, estábamos viendo que cada vez que te dan las cifras de la guerra, te dan siempre las del lado palestino, las del lado de Hamás. Nunca te dan las del lado israelí, como si no hubiera habido más muertos. Como mucho te hablan la del 2000, la de octubre, la del 7 de octubre, pero ha habido más muertos desde el 7 de octubre. Esos no tienen acceso cuando te hacen perfiles de víctimas, donde están, bueno, ha habido un poquito más de los del 7 de octubre, evidentemente por el grado de horror y de impacto que ha habido, pero en general no tenemos acceso a ello. Ahora está viendo también las cifras, nos hablan de las cifras, que hay muchos que dicen, no, la mayoría de las víctimas de Gaza eran civiles. Bueno, no sé dónde lo sacan, jamás originariamente no lo decía, luego te vas a ver las cifras por muertos, en su mayoría son hombres en edad de combatir. Hay muchas cuestiones mucho más sutiles que no son de comida rápida, que no son de disparo rápido, que son de elaboración de la noticia. Y eso es lo que yo creo que un periodista debe hacer, elaborar, buscar, informar y no saltar a la primera a repetir lo que te dice un grupo terrorista en este caso
y dar esa noticia por válida, porque luego, cuando se van demostrando meses después que la cosa no era tan evidente, pues ya no llegamos, ya al público ya le da igual, porque esto se va consumiendo con velocidad. Entonces yo creo que hay que tener una responsabilidad más con la verdad, con la información un poquito, entender que la realidad es siempre más compleja, no es algo que se pueda consumir tan rápidamente. Bueno, pues esperamos que haya tiempo para elaborar información y te esperamos más a la vuelta en septiembre para seguir contactando contigo y conocer de primera mano esa información que a veces escasea en las redes sociales o en los medios de comunicación, en concreto en diarios en español. Así que esperamos esas revisiones para el mes de septiembre. Les esperamos a ustedes también y esperamos que tengan ganas de volver a este Cámara Español.